Gracias Florencia, Claudia, bueno, Sandra cuando esté acá también le agradeceremos por acompañarnos en esta movida, que bueno, que está arrancando recién ahora, ¿no? Pero que bueno, esperemos que nos deje también mucho material para las cátedras y para seguir discutiendo dentro de lo que es el espacio de la formación. Daniel, no sé si querés decir algo. Simplemente quería agradecerles a las invitadas y por supuesto el agradecimiento a Florencia, a Claudia, un saludo para México y por supuesto a Sandra en un ratito también la esperamos y a Damián por haber llevado adelante esta charla, pero también el agradecimiento y el saludo a todos los periodistas y las periodistas en su día y bueno, me acordaba un poco cuando Damián en algún momento pensábamos cosas para la carrera, así hace unos cuantos años ya, y hablábamos de periodismo de datos, ¿no? Como una verdadera inquietud y una materia que teníamos que sí o sí incorporarla a la carrera, y bueno, y ahí se concretó, por suerte, Damián, así que, y bueno, ya Damián lo tenemos como referente del área en nuestra universidad, y por supuesto, ella se ganó un lugar más importante que se refiere a nuestra universidad. Así que estamos todos muy orgullosos de todo lo que venimos haciendo en periodismo de datos en la UNDAP. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos. No te escuchamos, Damián, creo que estás hablando. Sí, estás muteado, una remera que diga. Bueno, ahí sí, creo que me escuchan. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí te vemos. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día de nuevo, pero para quienes llegaron recientemente, feliz día a estudiantes, a colegas que están ahí. Gracias por el interés en esta actividad que hacemos en el marco de la Semana del y la Periodista. Feliz día. Esta actividad nos pone muy contentos porque tenemos tres expositoras, tres colegas, tres maestras en esto del periodismo de datos y con perspectiva internacional, no solamente porque tenemos a Claudia, que ella se conecta desde México, sino porque tanto Sandra como Florencia son referentes del periodismo de datos en habla hispana desde sus trabajos de toda la última década y un poquito más también. Así que bueno, infinitas gracias Sandra, Claudia, Florencia por aceptar la humilde invitación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, yo no quiero quitarles más tiempo, sí quiero destacar para llegarles mis felicitaciones a las y los estudiantes de la materia Periodismo de Datos de la UNDAB, que como saben, pero es ocasión para compartirlo también con otros colegas que están en la charla, que la materia Periodismo de Datos, en particular los trabajos de las y los estudiantes de Periodismo de Datos, fueron seleccionados finalistas de los Sigma Awards, el premio más importante de periodismo de datos que hay en la actualidad, y es un reconocimiento al trabajo de las y los estudiantes y a la universidad que apostó a la materia periodismo de datos, a Daniel que tuvo la visión. Daniel es el impulsor de la materia que logró insertarla en el plan de estudios, y mi agradecimiento por pensar en mí para tratar de darla año a año. Ya es el 7º año que damos la materia, y no hubiese sido posible sin el aprendizaje que fuimos teniendo a partir de los trabajos en el campo de periodistas como Sandra, Florencia, Claudia. Así que gracias infinitas. Les cuento, para quienes todavía no conocen a nuestras invitadas, yo les voy a contar un poquito. Les voy a contar. Bueno, Florencia Coelho, ella es integrante del equipo de periodismo de datos, ¿no? La Nación Data, ¿no? Como lo conocemos, y del proyecto Naturaleza del diario La Nación. Fue coordinadora del Manual de Periodismo de Datos en Español 1.0, el primer libro que tuvimos en nuestras manos en castellano para empezar a conocer historias y prácticas alrededor del periodismo de datos, que más o menos ya tiene como una década ese manual, y fue autora en el segundo volumen, la segunda versión, la actualización años posteriores de ese manual, un recurso espectacular.
Y además ella es becaria Knight de periodismo en la Universidad de Stanford, 2019. Bueno, también tenemos a Sandra Crucianelli. Ella es actualmente coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae y miembro del ISIG, ¿no? el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que la mayoría lo conocimos y tomó estado público con la explosión de los Panama Papers. Y bueno, Sandra nos va a poder contar de ese trabajo. Ella es docente del Centro Knight de la Universidad de Texas y del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, en México. Y ya que hablamos de México, presentamos a Claudia Caranza. Como les dije, ella es mexicana, está en México, nos visita desde México. Es coordinadora de Periodismo en Poder, una iniciativa mediática, pero que tiene forma también de organización social. Ella nos va a poder contar. Poder se llama, y Poder es una sigla, se llama Proyecto, Organización, Educación e Investigación. Es magíster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y fue becaria de la Fundación Carolina y del Centro Internacional para Periodistas. Bueno, no les hace justicia ni lo más mínimo esas 3 líneas que dije de cada una, pero por lo menos sirve para presentarlas. Y yo, sin más, de nuevo agradecerles, y si les parece, si las expositoras están de acuerdo, le paso la palabra a Florencia, que el micrófono es todo de ella. Bárbaro, ahí voy. Comparto. No iba a hacer presentación, pero como me quedó un ratito libre, dije, bueno, mejor hago presentación, porque seguro que las otras chicas van a hacer presentación. ¿Me están escuchando? Perfecto, así comparto pantalla. Más o menos, ¿cuánto tiempo tengo para poner? ¿15 minutos? No te escucho, a mí estás Mira, 20, 25 minutos y vamos viendo. Así hay tiempo para Bueno, que después estudiantes preguntas, sí, yo pregunten. prefiero que me hagan preguntas. Bueno, a nosotros nos gusta hablar en La Nación de periodismo de datos para el cambio. A ver si me pongo chiquitita, por lo menos para verme la cara. No, no me veo nada. A ver si pasa la hoja. Esperen que no sé por qué. Ahí pasó. Sí, les quería contar un poquito de esta beca de Stanford. Yo, como les conté recién con el síndrome del impostor, si era periodista o no, me gustó esta beca que era para gente que trabaja en innovación en periodismo. Entonces sí me animé a anotarme y les dije que mi inglés era más o menos, que nadie me había ayudado con la presentación y bueno, y que no sabía nada de inteligencia artificial, pero me parecía importante entenderlo para el periodismo y me dieron la beca. Así que sueñen, digamos que no hace falta tener, digamos, un inglés perfecto, dominar un tema para quizá alguna vez hacer una experiencia en el exterior. Y bueno, ahí me especialicé sobre inteligencia artificial para periodismo. Y bueno, y también soy miembro del equipo de La Nación Data, como dijo Damián. Ingresé a La Nación en 2006 y La Nación Data empezó a soñarse en el 2008, que ya juntábamos casos del exterior y hubo una decisión estratégica en septiembre-octubre del 2010, ¿no? Bueno, vamos a tener una división de periodismo de datos. Acá unas preguntas que me mandó Damián, así que les voy a ver cómo se las puedo ir contestando. En la estrategia en el pasado, digamos, primero fue investigación. Yo soy como investigadora de nuevas tendencias y ahí empecé a ver cosas que estaba haciendo The Guardian, que estaba haciendo Los Angeles Times, el New York Times, otro llamado ProPublica todavía no estaba, y decía, tenemos que tener esto, tenemos que tener esto. Y bueno, yo iba guardando favoritos en un sitio llamado Delicious. Ustedes son muy jóvenes, muchos, pero bueno, a mí me encantaba ahí porque guardaba como los marcadores y ahí iba juntando. Y bueno, y una vez que tomamos la decisión, ahí lo comunicamos a algunos secretarios de redacción, que son como los gerentes, algunos periodistas, y bueno, y empezamos tímidamente
arrancar, y en un año vino Sandra a visitarnos, no me acuerdo, que estuvo un año trabajando con nosotros también, nos ayudó también en los inicios, pero bueno, desde la decisión nunca paramos, ¿sí? Arrancamos sin programadores, usando Tableau Public para hacer visualizaciones, sin ley de acceso a la información. Usábamos un decreto de Néstor Kirchner del 2003, creo que era para poder ejecutivo, pero bueno, así, contra viento y marea, logramos sacar adelante la Nación Data. Y bueno, y hoy está funcionando mucho dentro de la redacción. Somos como una unidad que a veces nosotros tenemos iniciativa en un proyecto, a veces nos la trae un periodista. Muchos descansan en nosotros para lo que es el uso de base de datos. No son tan autónomos, además les queda cómodo que estemos nosotros, entonces nos vienen a pedir. Pero sí, ya estamos muy afianzados en la redacción. ¿Qué le aporta el periodismo de datos en términos de innovación o de mejora informativa a un medio de más de 150 años? Miren, no sé si muchos conocen Hackers, si fueron a la Media Party, pero nosotros enseguida nos juntamos en esos encuentros de Hackers, y yo creo que ahí hicimos un vínculo muy lindo con la comunidad. Creo que nada, vieron cómo nuestra actitud, nos podíamos encontrar en los datos, y quizá había gente que no era fanático de los columnistas de La Nación, de repente no se sentía cómodo con la opinión que yo, descubrieron que había un sector nuevo donde buscábamos trabajar con datos públicos, y bueno, nos encontramos ahí, ¿no? Con periodistas de medios muy distintos. Y ahí estamos en la comunidad desde que nació Hackers. Y bueno, y la innovación para un medio como La Nación fue abrir datos, nos ayudó a dar mayor verosimilitud a nuestros dichos, acompañando las planillas. Vos desde el Tableau que publicamos te puedes bajar los datos. También es como subiendo muchas veces la respuesta de los pedidos de acceso. Fue como una gran innovación en eso, ¿no? O sea, de tener nuevas herramientas para mostrar a la audiencia. Y a la sociedad, bueno, a la sociedad hicimos 4 eventos. En su momento creo que empezamos en 2011, se llamaban DataFest. Invitábamos a otros medios, invitábamos a la academia, a ONGs, a hablar de datos, y que se empezara a hablar de lo que era la importancia de la apertura de datos, el análisis, la visualización. Así que en esos DataFest también nos dimos a conocer, y personalmente, porque eran eventos presenciales, y eso también creo que ayudó mucho a lo que soy, ¿no? O sea, de La Nación, esos eventos donde nos conocimos y nos vieron, ¿no? A los que hacíamos La Nación Data, y hicimos mesas temáticas, hackathon. Eso también fue mucha innovación para La Nación, ¿sí? Y para la sociedad, bueno, a partir de ahí salieron un montón de proyectos. No sé si lo conocen, Andy Tau también, pero con él y con Sandra trabajamos en un censo, en digitalizar el censo de 2001. Hacíamos censotón, y como una maratón de datos, y el 2001 y el 2010 los comparamos. Hicimos muchas cosas que me parece que son un servicio público también. Hemos trabajado en proyectos como eran los gastos del Senado, para molestar a los senadores de todos los partidos, ¿sí? De que empezamos a auditar sus gastos. Trabajamos en equipo con distintas universidades, también trabajé con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, no sé si la conocen, a Soledad Regues, a ese equipo. Con distintas universidades. Para mí es muy importante estar hoy acá con la Universidad de Avellaneda. Es como, dentro de mi rol en La Nación, es vincularnos con, mi rol está en la comunidad, y vincularme con distintas universidades para ver si podemos hacer algún proyecto juntos en algún momento. Por ejemplo, trabajamos con la Agencia 1 de la Universidad de Lomas, ahora en coronavirus, y
y con los chicos estuvimos todas las mañanas, mirábamos las páginas de Facebook, de Twitter, de las municipalidades de la provincia, a ver cuántos contagiados tenían, si tenían un fallecido. Así que bueno, creo que esas son todas cosas muy distintas a lo que se acostumbra en un medio, así que le cuento esas experiencias, ¿no? Creo que sí, que tenemos una vocación de servicio y somos como una ONG, nos gusta decir, dentro de la nación, ¿no? ¿Qué notas o historias no se habrían conocido si no fuera por el trabajo nuestro? Y a veces hay muchas historias que a veces es desde la parte técnica. A mí me gusta hablar de las que yo trabajé, especialmente, por ejemplo, el año pasado, como con los conocimientos de la Nación Data, pudimos armar una base de datos rápido de gente varada en el exterior cuando se cerraron las fronteras. Armamos un Google Forms y a ver si tengo algunos links para mostrarle, pero bueno, no sé si tengo tiempo. Pero como que gracias al expertise de la Nación Data pudimos rápidamente detectar casos vulnerables, mayor de edad, que tenían alguna enfermedad, y de esos contar su historia rápido, que servía para que los consulados o embajadas a lo largo del mundo rápidamente vieran esos casos que se habían comprometido a darles prioridad, ¿no? Entonces ahí dimos una vocación, digamos, un servicio a la comunidad. Después trabajamos con los telegramas de las PASO en 2015, también tratando que la elección sea lo más transparente posible, y entonces nos bajamos 90.000 PDFs y llegamos a revisar 20.000. Esos son como casos que sin la Nación Data no hubiera sido posible. Ahí encontramos, les voy a mostrar, así no, así. Pasa que es como que tengo el Zoom y no puedo cómo subir las pestañas, me molesta el Zoom. ¿Me dan algún tip para eso o no? Ven que arriba tengo como una franja negra que no sé cómo hacer para que se suba. Me parece que no voy a poder mostrarle las pestañas porque no. A ver. Bueno, acá tengo el de varados. Vamos a ver la que está acá, ¿sí? Todas estas historias de varados las hicimos con una base de datos de distintas, y nos compartían sus historias, ¿no? Ahí voy a cerrar esta. Acá, por ejemplo, también con los que iban llegando de Ezeiza, cómo fue entrando ahí, todo esto eran testimonios de los varados, pero hicimos todo un especial, de dónde fueron llegando, cuántos, el acumulado, ¿sí? A ver si puedo, pues no me deja, a ver, correrla. Otra cosa que estamos haciendo como un servicio es un monitor de economía con un montón de variables, ¿sí? Esto después se embebe en las notas, indicadores, distintos indicadores, y esto es gratis, ¿no? Entonces uno se puede armar un panel. Acá le estoy mostrando ejemplos de qué no se podría hacer sin la Nación Data, ¿sí? Y hay de distintos tipos de monitores. Esto fue gastos del Senado que hicimos con una herramienta llamada VozData, que la desarrollamos en la Nación junto con la ayuda de programadores dentro de una beca de la Knight Foundation y Mozilla. Entonces la gente nos ayudaba a clasificar los gastos de los senadores, ¿no? Y miren, trabajamos en colaboración con ASIG, con ADC, con Fundación Conocimiento Abierto, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, la Universidad Austral, en su momento la Católica, la USAL, el Colegio Universitario de Periodismo. Ahí todavía no conocíamos a la Universidad de Lomas, pero sería un caso donde armarían un equipo y se pondrían a revisar gastos del Senado, o por ejemplo los telegramas de las PASO, tratando de detectar si había errores, y bueno, detectamos, o sea, un proyecto no lo pudimos terminar completo porque ya se venían las elecciones generales, pero hay un video de Di Tulio, que era el director del correo, digamos, donde llegan, como que reconoció nuestra investigación, ¿no es cierto?, en una conferencia de prensa. Acá era donde invocábamos a revisar los telegramas, explicábamos cómo mirarlo. Y bueno, y después no sé cómo, acá, ¿verdad? Que acá, así las puedo sacar estas notas que están atrás. Esto fue la nota de
es como que no puedo, chicos, no puedo, no sé ni cómo voy a volver a... Ahí está, la tiro abajo. Bueno, la voy a cerrar así. Y estos son los chicos de la Universidad de Lomas que trabajamos en equipo y claramente les estoy diciendo ahora que me encantaría que tengamos algún proyecto que nos encontremos en el periodismo que nos interese a ambos para trabajar juntos alguna vez. Así que bueno, y para ustedes, ¿cuál es la importancia de considerar el periodismo de datos como un camino interesante para los estudiantes? Y para mí porque podés encontrar historias originales, no dependés de una conferencia de prensa, de entrevistar a determinadas personas, sino como que podés encontrar nuevas historias únicas, ¿sí? Muy pocas veces nos pasó que otro medio estuviera con la misma historia que nosotros de periodismo de datos. Y creo que hay corrupción para todos los medios, hay corrupción en todo, no importa el partido político, hay como para que todos los medios tengan investigación con periodismo de datos, pero también para hacer cosas de servicio, como esto que les conté de varados o no sé, me parece que lo único que deberían manejar así como obligatorio es Excel, ¿sí? Manejarse con un Excel básico, no sé, 15 funciones, aprender eso, pedirla como optativa, si está acá el decano, el director, todos que les enseñen Excel en la facu, si no lo enseñan todavía, eso sería como lo más importante, un poco de estadística. Sandra es muy buena también para eso, que nos enseña a nosotros también en La Nación. Y sobre todo les digo por eso, porque se puede encontrar historias totalmente originales. Después hay que ir a chequear, digamos, con periodismo tradicional, ¿no? Pero, ¿cómo estoy de minutos, Damián? O mándenme en el chat. No, Y bien, acá, tenés 2, 3 minutos más. Está muy bien. bueno, y acá no sé si pueden, acá tengo para presentarles nuestro último proyecto lanzado el viernes, así que apunten sus celulares, ¿sí? Que nos enorgullece muchísimo y que no hubiera sido posible sin la Nación Data. Algunos no sé si ya lo encontraron, pero bueno, es esto. Hicimos un monitor legislativo ambiental. Dentro de la Nación Data, que tenemos muchas, digamos como es multitema, deportes, economía, política, sociedad, abrazamos un tópico nosotros desde la Nación Data porque tiene mucha información de datos, ¿sí? De las metas internacionales, es muy medible y que es la crisis climática y de biodiversidad. Y bueno, estamos desde 1 año y medio con eso, el proyecto Naturaleza. Si quieren ver notas que hacemos, pueden ver lanacion.com.ar/naturaleza. También tenemos una cuenta de Instagram, en Naturaleza, una cuenta de Twitter. Y esto lo hicimos en colaboración, así como hicimos los telegramas, los gastos del Senado en colaboración. Esto trabajamos con Fundación Directorio Legislativo, que con esa ONG ya trabajamos en varios proyectos, también en declaraciones juradas de funcionarios públicos, con EcoHouse, es un movimiento joven, tienen 5 años, con FARN, que abogados y mucho prestigio, digamos, de años en lo que es ambiente de Argentina, y la Fundación Vida Silvestre, que creo que todos lo conocemos, ¿no? Así que, bueno, con ellos hicimos este monitor y si puedo, se los voy a ver cómo hago para llegar desde acá. No sé cómo subir esta pestaña. Deja de compartir. Bueno, lo que voy a hacer es tipearlo acá, monitor legislativo ambiental. Y la base de datos, digamos, ¿en qué tuvo que ver la Nación? ¿Sí? O sea, además de que trabajamos 7 meses, acá tiene una explicación de cómo se hace una ley, ¿sí? Todo el camino. Nos volvimos locos para representar el camino de una ley. Y acá tienen, digamos, educación ambiental, etiquetado frontal de alimentos, que pueden preguntar qué tienen que ver con ambiente, pero sí es como el paso previo a que haya un etiquetado de la huella de carbono que dejan
los alimentos, y bueno, y acá tenemos los que hay, y después, por ejemplo, si eligen, vamos a ir el que está más completito, que es educación ambiental, ¿sí? Tenemos el Estado legislativo, y después por qué es importante que haya una ley de este tema, cronología del tema, los proyectos más destacados, de acá te vas a la ficha del legislador en directorio legislativo, tenés ver el proyecto de ley. No puedo cambiar de pantalla porque me tapa el Zoom, pero bueno, acá pueden ver los proyectos más destacados y después se puede acceder al texto de la media sanción, ver el texto del dictamen y después la cobertura en la Nación. Entonces de acá vamos a un acumulado de tag que tenemos con todas las notas que hay de educación ambiental, ¿sí? Y por ejemplo acá los combinamos con otra herramienta que tenemos, se llama Congresoscopio, y cuando salió la media sanción en diputados, por ejemplo, agregamos, en vez de embeber un video de YouTube, embebemos como nuestro hemiciclo y podés ver quiénes son los que votaron en contra de la ley o los que se abstuvieron. No, bueno, es al revés. Pero bueno, nada, estamos muy orgullosos del monitor, esperemos tener incidencia, que sepan que tienen un ovni arriba del Congreso y que bueno, que hay que sacar todas estas leyes, tenemos compromisos internacionales y no es chiste esto, ¿no? Así que nada, esto es donde estamos poniendo nuestra potencia y know-how en colaboración con las ONGs para tratar de, nada, de preservar, que no es, y con esto cierro, que no es el planeta ni la naturaleza en Argentina, sino que es preservarnos a nosotros como raza, porque la Tierra va a seguir estando, o sea, los dinosaurios se fueron. O sea que lo que es todo esto es para cuidarnos a nosotros y que la Tierra pueda alojarnos a la raza humana y que podamos tener un hábitat donde podamos vivir, ¿no? Así que bueno, ahí los dejo. Mil gracias, Florencia. Bueno, sin más introducción, le doy la palabra a Sandra. Sandra, el micrófono es todo tuyo. Hola, hola. Bueno, Damián, Daniel, gracias por la invitación, gracias a Florencia también y a Claudia por compartir esta sesión entre todos. Es un orgullo con ellas, pues soy una gran admiradora del trabajo de ellas y bueno, con Florencia nos une una relación muy especial porque compartimos durante poco más de un año, fue en el 2012, a través de una fellowship de una organización que se llama International Center for Journalists, que me convocó yo vivo en Bahía Blanca, estoy en Bahía Blanca en este momento, pero en ese momento me convocó para que fuera un año a Buenos Aires a ayudar al equipo de datos que en ese momento estaba surgiendo. Así que bueno, fueron los primeros pasos para todos, ¿no? Hace 10 años. Si bien en mi caso fue un poco, no digo especial, tiene algunas particularidades en mi caso porque yo no vengo del área del periodismo, yo estudié bioquímica en la universidad, quería ser periodista científica ya por los 80, entonces estudié bioquímica, bueno, no había periodismo, aquí en Bahía Blanca no se enseñaba la carrera de periodismo a nivel universitario, de hecho, al día de hoy las universidades públicas no tienen esa carrera aquí en Bahía Blanca, entonces me gustaba mucho la comunicación científica, la investigación científica también, así que estudié bioquímica, y eso, la mirada mía tiene mucho de la ciencia, me gusta mucho la ciencia, me gustan mucho los números, la matemática, y hubo un libro que a mí, yo siempre digo que me partió la cabeza, que es el libro de Philip Meyer, Periodismo de Precisión, un libro que yo leí en los 80, porque es un libro que enseña cómo aplicar las técnicas de la investigación social a la investigación periodística. Y entonces, en los 80 había un grupo de periodistas formados por Janina Zenini, en La Nación de Costa Rica, Gerardo Reyes, éramos un grupo de periodistas, Pedro Enrique Armendáriz, habíamos varios que estábamos trabajando con hojas en papel, y cuadrículas y cuadernos cuadriculados,
y cuando empezó a surgir, cuando empezaron las computadoras, el primer lenguaje de programación en BASIC eran tablas que se cargaban manualmente, y bueno, el interés por las tablas, ¿no? Ese es como una característica del periodismo de datos. Básicamente el periodismo de datos, cuando me preguntan qué es, yo siempre digo, es periodismo de investigación, ¿sí? Es periodismo de investigación basado en un gran volumen de datos. ¿Qué tipo de datos son? Bueno, a veces, generalmente, perdón, son números, pero a veces son palabras. Yo hace 2 años, casi 2 años y medio, que estoy en la unidad de inteligencia de datos de Infobae. Ahí coordino un equipo en el que hay 2 periodistas de datos, somos Mariel Fitzpatrick y yo, y una programadora que trabaja con nosotros, y bueno, después estamos asistidas por un equipo de gente que también colabora con nosotros desde lo audiovisual, desde la infografía, pero en general, en especial lo que estamos haciendo en la cobertura de pandemia ahora. A mí me interesó mucho este tema, tal vez un poco explicando por el tipo de formación que tengo universitaria, los temas de salud siempre me interesaron, y yo quería ofrecer semanalmente un producto que sea de fácil comprensión, que sea de fácil visualización, una cosa que yo había visto en muchas unidades de datos en las que estuve en otros países, donde pude formar a otros equipos de datos, es que muchas veces se invertía mucho tiempo en una visualización interactiva, por ejemplo, o en una aplicación de noticias, pero después el usuario tenía problemas a la hora de navegarlo, en la navegabilidad. Eso conspiraba un poco contra el tráfico de la nota, y si hablamos en términos de salud, creemos, o por lo menos creo que en pandemia mi objetivo es que los productos de la unidad de datos, nos llevamos más de 100 piezas periodísticas durante toda la pandemia basadas en datos, que se lean lo más posible, que tengan un contenido basado en la información oficial, que son los datos que tenemos, contrastadas con otras bases de datos a las cuales muchas veces también accedemos para cruzar la información. Y una cosa a la cual yo aspiraba era que las visualizaciones sean sencillas, que la gente no tuviera dificultades para navegar un gráfico. Eso lo logramos con una herramienta que nos está dando muy buenos resultados, que es Flourish. Igualmente soy de la idea de que en las unidades de datos tenemos que probar todas las herramientas y que la unidad de datos funcione como una especie de laboratorio, pero este es un momento muy especial, el momento de pandemia, en que la urgencia nos impone a que tenemos que hacer productos para satisfacer las demandas de la población, para que la gente entienda por qué estamos a punto de llegar a los 4 millones de casos, para que la gente comprenda los efectos del confinamiento, para que la gente sepa cuánto dinero se gastó en cada uno de los aviones que trajeron vacunas desde Rusia o desde los Países Bajos, dar respuestas a ese tipo de cosas. No obstante, estas urgencias periodísticas, el primer trabajo que hicimos en la unidad de datos de Infobae no fue basado en números, sino basados en palabras. Yo voy a compartir pantalla. Me tendrían que dar la función de anfitrión para poder compartirles la pantalla, porque por ahora no puedo. Me avisas, Damián, cuando pueda compartirla. Que fue un trabajo sobre los decretos secretos de la dictadura. Hace unos años, el gobierno decidió desclasificar una cantidad bastante grande de decretos, en ese momento no sabíamos cuántos eran. Yo había descargado una parte porque tengo también una suerte de afición por los datos. Cuando veo datos cerrados, es decir, datos cerrados significa que no están libres de copyright, están encerrados en algún PDF, no me los puedo descargar en la computadora para procesar con facilidad. Estos datos estaban como encerrados en un PDF. Bueno, me descargué lo que había en ese momento, pero no estaban completos. Así que nada, esperé pacientemente hasta que un día, a principios de 2019, buscando algo en el sitio del boletín oficial, estaba buscando otra cosa, encuentro una carpetita que parecía pequeña, que decía secretos, y obviamente como periodista me llamó muchísimo la atención. Me metí ahí adentro y encontré la serie completa de los decretos que habían sido desclasificados. Entonces lo que hicimos con
con esa información, con ese gran volumen de documentos, fue ponerlos todos en una base de datos. Fue la primera vez que empezamos a probar herramientas de inteligencia artificial para tratar de encontrar patrones de comportamiento en grandes volúmenes de información que era texto. Entonces yo quería buscar noticias. En ese momento habíamos contabilizado más de 10.000 decretos, ¿no? Cada uno tiene un documento y muchas veces tenían anexos, y el anexo tenía 27 páginas, por ejemplo. Era una cantidad de información bastante grande. Disculpa que te interrumpa. ¿Sabés qué? Florencia, vos sos la anfitriona actualmente, le tenés que pasar el permiso a Sandra. Estábamos discutiendo eso detrás de cámara. Ok. Bueno, Flor, me avisas cuando pueda compartir pantalla. Entonces, la idea fue, con la ayuda de una programadora, que maneja lenguajes de programación como Python, etcétera, 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 y otros lenguajes de programación también, se creó una base de datos y se buscó patrones de comportamiento. Por ejemplo, nos interesaban historias de personas que habían sido deportadas del país. Nos interesaban... Bien, estaba sin nada. Alguien tiene el audio abierto. Santiago, estás con el audio. Ahí está. Aprovecho que interrumpí para decirle a Flor Coelho que para pasarle el audio a Sandra. Eso necesito saber, ¿cómo se lo paso a ella? Ya está. ¿Ya está? Ya está. Perfecto. Ahí está. Creo que ya está. Sí, ahí estamos. No, les contaba de este proyecto de los decretos secretos de la dictadura, que fue el primer trabajo que publicó la unidad de datos de Infobae, donde relevamos 9.037 decretos secretos con todos sus anexos, y que comprendía un periodo histórico entre 1957 y 2003. Y acá lo que hicimos, además del proceso de apertura de datos, es decir, ponerlos a disposición de la gente en formato abierto, en este caso era texto, así que se eligió el formato de TXT. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un detalle de cómo se procesó la información. Esto me interesa mucho. Todas las notas, desde que comenzamos en la unidad de datos de Infobae, llevamos una producción de más de 160 artículos periodísticos basados en volúmenes grandes de datos. Siempre, siempre, al final de nuestras crónicas, explicamos cómo se procesó la información, te contamos de dónde sacamos los datos. Por ejemplo, aquí compartimos los datos en formato cerrado, en el formato original en el que los encontramos. Por ejemplo, los encontramos así, dentro de un boletín oficial, en un apartado que se llamaba Decretos Secretos, y después hicimos un procesamiento de información y compartimos la tabla dinámica, digamos, estructuramos por años la parte cuantitativa de los datos, que eso lo hizo nuestra programadora, usando el lenguaje de programación Python, digamos, el conteo y el agrupar por años para saber cuál había sido la época que tenía una mayor cantidad de producción de estos decretos, y después lo que hicimos fue, dentro del proceso de apertura de datos, también compartir la carpeta con todos los decretos ya en formato abierto, en TXT, por ejemplo. Acá están todos. Si usamos Google Drive como herramienta para compartir con la gente, encontramos también que esta es la más fácil para la gente, ¿no? Podríamos subir a otras plataformas más complejas, pero encontramos que este es el modo más fácil de que la gente pueda compartir libremente artículos. Así que este fue el primero, y en esto último, que está aquí, que es cómo se procesó la información, un poco yo quería hablarles de esto porque hace referencia a un concepto que yo aprendí en la época que se me formó para mi fellowship de 2012, antes de comenzar esa tarea de formación de equipos de datos en Argentina y en distintos puntos de América Latina. Pasamos por el Washington Post,
donde ahí tuve muchas sesiones con gente que ya estaba trabajando de hace muchos años en esto, y ellos trabajaban con el concepto de Open Journalism, que a mí siempre me gustó mucho desde periodismo abierto, que es contarle todo a la gente de modo tal que cualquier otra persona podría repetir el proceso que nosotros hicimos y llegar al mismo resultado o llegar a un resultado diferente. Y eso me parece una cosa maravillosa. Después comenzamos con lo que es pandemia, con las primeras notas que empezamos a recopilar información y a probar y a jugar con gráficos de distribución para analizar qué era lo que estaba pasando con grupos etarios, qué era lo que pasaba con la misma base de datos que nos planteaba un problema debido a inconsistencias en los datos que encontramos. Fue todo un desafío, pero no solamente nos concentramos en eso, yo quería poner foco en otros temas también. Por ejemplo, las investigaciones transnacionales. En los últimos 2 años participamos de 2, una con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el CLIP, en este caso sobre los balances de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que eran balances completamente desconocidos, y estos sí eran una cantidad de documentos muy grandes que también los pudimos procesar utilizando todas las herramientas de periodismo de datos. Lo mismo que pasó en FinCEN Files es la continuación del equipo de trabajo que comenzó con Panama Papers. Panama Papers, nosotros ya veníamos con experiencia de trabajar en grandes volúmenes de datos, estábamos trabajando en Panama Papers con un volumen de 12.5 millones de datos, una plataforma que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual yo formo parte, junto con colegas de otros medios de comunicación, el proyecto de Panama Papers y Paradise Papers, FinCEN Files, estuvieron involucrados Infobae, La Nación y Perfil, y trabajamos con un equipo que es un lujo, digamos. Yo considero para mí que es un lujo trabajar con estos colegas porque, bueno, son colegas por los cuales yo siento un enorme respeto. Hemos aprendido mucho en todos estos años juntos, llevamos 5 años trabajando juntos en investigaciones del consorcio, y todos estos años manejando grandes volúmenes de información, en este caso analizando, así se veían los documentos de FinCEN Files, ¿no? de la red de prevención de crímenes financieros, y tratábamos de detectar inconsistencias financieras en balances de empresas o de personas que son públicas, ¿no? Como miembros del gabinete, legisladores, jueces, digamos, no escapó. La lista que teníamos bajo estudio era una lista muy grande, de miles y miles de personas, para cruzar con esa base de datos, y en esta serie de notas, que el año pasado ganó el Premio Mayor Europea, pudimos hacer este trabajo. Ahí está también el Naujuno, de cómo hicimos la investigación con Mariel Fitzpatrick, Hugo Conadamón, Maya Jasterblaski, Iván Ruiz, Ricardo Brón, estos últimos de La Nación, y Emilia Defino, que en ese momento estaba en Perfil. Esto todo lo que tiene que ver con transparencia internacional y crímenes financieros. Después, a nivel nacional, una cosa que me interesó siempre es el tema de la transparencia, y ahí tengo un foco bastante marcado. Hemos estado investigando sueldos públicos de intendentes. Hicimos los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, hicimos los 257 diputados, nos abrimos a 257, en realidad eran más. Perdóname, Sandra, que te interrumpa. Hay algunos micrófonos abiertos, no sé si los pueden apagar mientras ponen las invitadas. Se escucha muy fuerte. Escuchaba el audio. No, en este caso... Si vos seguís como, perdóname, si seguís como administradora, ¿le podés silenciar el micrófono a todos en todo caso? A ver... me deja.
Santiago, Hay vos alguien que estás tiene como el micrófono silenciado, o ahí, alguien que está en la calle en este momento. sí, ahí veo que algunos se están apagando, pero todavía el ruido fuerte sigue ahí. Acá señalan a alguien, No pero me deja. Mira. A ver. ¿Hay ahí alguna estamos, otra? ahí, Ahí está. creo que Ok. ahí estamos. Ok. Perdónanos, Sandra. No, 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 están perdonados. Están perdonados. No, les estaba diciendo que me interesaba mucho, siempre me interesó mucho el tema de la transparencia y, a ver, estaba acá, perdón. Y con los temas de la transparencia, en el caso de conocer el patrimonio de los 257 diputados, de los más de 70 senadores, ahí lo que hubo que hacer es del sitio de la Oficina Anticorrupción, descargar cada uno de los PDFs donde estaban estos documentos y abrir estos documentos, darle estructura de tablas, un trabajo bastante complejo, y después, al final de todo, como siempre hacemos, compartir el enlace, contándole a la gente cómo procesamos la información. Tengo la conexión de internet un poco lenta, no sé qué está pasando, pero bueno, ahí les muestro la hoja de cálculo como las mostramos siempre, ¿no? En este caso, cada diputado, de qué distrito era, de qué bloque es, el patrimonio que declaró y el valor que tiene ese patrimonio en dólares para poner un contexto y darle un significado. Y bueno, y lo otro que hacemos es cruzar distintas bases de datos también, que no están en un solo reservorio, sino que están en distintos repositorios, para hacer notas, como les digo, de pandemia. En pandemia estamos... esta fue la última nota que publicamos ayer domingo, donde analizamos, por ejemplo, qué era lo que estaba pasando con los casos antes del confinamiento decretado por el gobierno, y analizamos los 14 días posteriores, viendo cómo se está desacelerando la curva y tratando de explicar cómo impacto de vacunación, disminución de la circulación, tienen un impacto directo en esto. Siempre con gráficos interactivos, usando Flourish, porque entendemos que en pandemia era la herramienta, nuestra herramienta de elección para que para la gente sea navegable, para que la gente entienda lo que estamos haciendo, y siempre compartiendo también nuestra hoja de cálculo. No sé si acá no me deja compartir. ¿Para compartir pantalla? No, quiero volver con el video. Con el video, ahí va, para. Estaba probando por si teníamos algún hacker que podía deshabilitar o no, y dale nomás. Ahí está, acá estoy de vuelta. Bueno, yo les mostré algunas de las cosas que hicimos y que de alguna manera tienen mucho que ver con algo que a mí siempre me gustó mucho, que era esto que yo les comentaba antes, el periodismo de precisión. Yo empecé mis primeras prácticas de periodismo de precisión a fines de los 80, procesando tablas en BASIC, nada, con lo que tenía, con una computadora que era un trasto enorme. En los primeros años de los 90 también ahí apareció la hoja de cálculo para mí. Y si me preguntan cuál herramienta es la básica, Excel es la madre de todas, digamos, le llamo Excel, pero es cualquier hoja de cálculo, si quieren no sé, Mac Numbers o en OpenOffice, una hoja de cálculo, spreadsheet en OpenOffice, cualquier hoja de cálculo que les permita estructurar información en columnas y en filas, y que les permite realizar operaciones matemáticas como variaciones porcentuales. Recuerden que cuando están trabajando con números, la pregunta que se tienen que hacer, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Digamos, esto es lo que hace básicamente un minero de datos. Un minero de datos no es aquel que recopila una gran cantidad de datos y los ordena, sino el que encuentra, como si fuera una mina donde hay un montón de carbón, bueno, el que encuentra un diamante. ¿Y cómo se encuentra una noticia en grandes volúmenes de datos? Por eso a mí
la parte que más me apasiona del periodismo de datos es la minería de datos. Me gusta mucho hacer eso y en los últimos años me enfoqué en aprender las técnicas para hacer eso. Bueno, básicamente ver los cambios. Ustedes tienen que ver los cambios. Digamos, el concepto de noticia es cuando algo cambia. Si las cosas suben, bajan, digamos, un avión que se cae, ¿por qué se cae? ¿Y por qué es noticia? ¿Por qué se cae? Puede ser la explicación de la noticia, pero es noticia un avión que se cae porque el promedio, la media, lo habitual es que no se caigan, es que despeguen, ni aterricen, ni en el medio vuelen. Entonces, siempre busco cuando la media se dispara, cuando hay una desviación estándar, cuando hay un parámetro que se escapa del promedio, que se escapa de lo esperable. Y ahí me parece que hay una conjunción muy grande entre el concepto de noticia y matemática. Para mí hay una relación directa entre el concepto de la noticia y las variables matemáticas que se manejan. Por eso me parece un desafío, me parece tan interesante, y bueno, ojalá haya muchos más periodistas que trabajen en grandes volúmenes de datos. Por ahora somos poquitos, la comunidad datera, como dijo Flor, somos pequeños, nos conocemos todos, somos pocos, pero ojalá los medios de comunicación empiecen a incorporar periodistas de datos, y un elemento clave es el programador. Digamos, yo no podría hacer nada en periodismo de datos si no tengo a la programadora al lado. La programadora está conmigo todo el tiempo, mirando números, ver cómo podemos darle vuelta a una base de datos, cómo podemos encontrar información en otra, porque las bases de datos son tan grandes. Para que tengan una idea, la base de datos de coronavirus, la que tiene en línea el Ministerio de Salud de la Nación, hoy es tan grande que yo, que tengo un equipo de última generación, ya no la puedo descargar. Yo no la puedo descargar. Entonces necesito que alguien que sepa programación la descargue, si es muy grande la particione, crea una nueva base de datos con queries para hacerles preguntas a esa base de datos. Entonces ella y yo estamos muchas veces conectadas, aunque no estamos físicamente en el mismo lugar, estamos conectadas y viendo qué le podemos preguntar a la base de datos. Entonces digo, bueno, a ver, analicemos qué pasa con esta franja, qué pasa con los niños, y dónde, y yo quiero ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y dónde, no quiero ver en el AMBA. Entonces se va trabajando con la programadora palmo a palmo para encontrar noticias en grandes volúmenes de datos, que es el gran desafío. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Espectacular en los tiempos también, clavadísimo, 25 minutos. Y bueno, sin más, pasamos a Claudia. Claudia, ¿andás por ahí? Sí, ya te veo. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Primero agradecer a Damián y a la Universidad Nacional de Avellaneda por la invitación. A Sandra y a Flor, es un placer compartir con ustedes, toda mi admiración todo el tiempo, desde siempre. Y bueno, intentaré ser breve, respondiendo un poco a las preguntas también que Damián me hizo favor de enviarme. Y sí, igual que Flor, hice una pequeña presentación porque pensé que mis compañeras harían una, entonces creo que me va a ayudar. Si me pueden pasar el control para compartir, creo que ya puedo. Listo. Ok. Listo. Creo que ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Si alguien tiene alguna duda o algo, me dicen. Tengo hecha chiquita la pantallita. Pero bueno, periodismo de datos. Antes de entrar en qué es periodismo de datos, desde cómo hacemos periodismo de datos desde Poder y en México, me gustaría platicarles quiénes somos Poder. Somos una ONG que se dedica a la investigación de temas de transparencia corporativa y rendición de cuentas corporativa. Esto lo hacemos exclusivamente o específicamente en industrias no relocalizables, o sea, aquellas que no pueden cerrar su negocio e irse a otro lado, ¿no? Por ejemplo, extractivas, minería, energía, finanzas, y lo hacemos a través de diferentes departamentos en la organización. Uno de estos departamentos es el de datos, periodismo y tecnologías, que es donde yo soy coordinadora de periodismo en Poder, y desde donde hacemos periodismo de investigación y datos, y hacemos también tecnología,
tanto para nosotros, para el uso interno, como para uso externo, para otros colegas, y desde ahí tenemos muchas iniciativas regionales, como la Red Palta, o también hemos colaborado con CLIP, por ejemplo. Entonces, bueno, eso en breves palabras, eso hacemos en Poder. ¿Y por qué el periodismo de datos pues es importante en México? Y yo creo que en general en muchos países y sobre todo en América Latina, ¿no? Porque México y muchos países de América Latina son países complejos, ¿no? Sin contar que hay violencia contra periodistas en México de una forma pues peor que en otros países, ¿no? Creo que debido a esta complejidad, a estos fenómenos sociales, económicos que vivimos en nuestros países y que se vive en México, el periodismo de datos encuentra esta cabida, ¿no? Funciona un tanto distinto que en otros países, porque en México el periodismo de datos no se ve tanto desde medios tradicionales y se ve más últimamente desde medios alternativos y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, o sea, igual con el periodismo de investigación y entendemos que va como muy relacionado, ¿no? El periodismo de datos y el periodismo de investigación, probablemente o quizá porque el dato, ¿no? Como decía Sandra, o sea, tenemos los datos así en general y tenemos estos patrones o estos puntos que vamos encontrando que se salen del promedio, que se salen de la media o de lo normal, pero sin investigar ese dato, pues se quedaría solamente como un dato raro, ¿no? Como un dato extraño que nos diría algo, pero la investigación no deja de ser necesaria, ¿no? Es relevante y se tiene que seguir haciendo. Entonces, el dato por sí mismo a veces es la historia, pero muchas veces vamos a tener que investigar a profundidad ese dato o esos datos, ¿no? Y entonces creo que por eso en México nace o se hace más desde medios alternativos y organizaciones de la sociedad civil, no tanto desde medios tradicionales que responden a otra lógica de agencia noticiosa y además de intereses también económicos y políticos, ¿no? No es como en México, perdón, en Argentina, que está la Nación Data, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí se hace un gran trabajo de periodismo de datos. En México hay algunas iniciativas dentro del periodismo de datos e investigación en medios tradicionales, como el Universal, por ejemplo, con Daniel Aguaso en este momento a la cabeza, pero esa área pasó de ser un área por sí misma a ser un área como de servicio a todo el diario. Entonces ha cambiado la naturaleza de cómo se hace, ¿no? Y otros ejercicios, por ejemplo, Milenio tenía su Milenio, no era Milenio Data, no recuerdo cómo era el nombre, en 2015, 2016 desapareció, igual por temas políticos. Entonces ahora somos más medios alternativos y organizaciones de la sociedad civil, desde donde hacemos este espacio porque tenemos el tiempo, tenemos los recursos o vivimos de financiamiento de otras organizaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante el periodismo de datos en países como México y de América Latina? Pues porque se pueden narrar fenómenos y desgracias, ¿no? Como la violencia de género. Y acá puse este ejemplo, por ejemplo, del mapa de feminicidios de María Salguero. Este es un ejercicio que hizo una periodista que se llama María Salguero, muy relevante, sobre los feminicidios en México, ¿no? Sabemos que es uno de los países donde se enfrenta este problema de mayor forma que en otros países y muy cruel. Y ella lo que hizo fue revisar noticias y, digamos, estandarizarlas en una base de datos que le fuera suficiente información o que le diera suficiente información para hacer esto. Y entonces cada crucecita es un feminicidio y se puede ver la descripción y se puede ver de dónde sale la información, etcétera. Esto es algo, por ejemplo, que ella hace sin el apoyo de un medio detrás. Ella lo hizo porque le pareció importante y relevante y después ha tenido algunas becas y cosas, me parece, pero no hay un medio detrás. Entonces, mi punto de mostrar esto es que es una narrativa nueva, ¿cierto? Entonces, el periodismo de datos te permite eso, encontrar factores, patrones y cosas que se salen de la normalidad y poder tener narrativas nuevas de contar algo tan desastroso y devastador como es los feminicidios en México, por ejemplo. Bueno, y en Poder, el periodismo de datos lo vemos como una herramienta para, ¿no? Así como la tecnología para, el periodismo de datos para. Precisamente para contar asuntos de transparencia corporativa y abuso de derechos humanos por parte de las empresas, como captura del Estado, clientelismo o contratos amañados o simplemente contratos sin querer contar algo
no sé, algo como corrupción ahí, ¿no? Pero sí se pueden encontrar malas prácticas o simplemente un fenómeno de cómo se reparte el dinero público, por ejemplo, a través de contrataciones públicas. Actualmente en el equipo somos 3 periodistas, 3 desarrolladores, un analista de datos, y a veces tenemos pasantes también. Entonces, en realidad no somos un equipo muy grande, pero tenemos el apoyo de la organización y tenemos el tiempo también para hacer este tipo de cosas. Nosotros usamos los datos para reportajes, digamos, que nos tardamos una semana en hacer, probablemente, reportajes básicos, por llamarlo así. Publicamos cada semana o cada 2 semanas. No siempre es con datos, pero a veces sí. Y también los usamos, sobre todo, en proyectos de mediano y de largo plazo. Y también hacemos herramientas, como les decía, para que las usemos nosotros y las usen colegas de México y de otros países para que ellos puedan hacer sus propios reportajes a partir de datos, ¿no? Creemos que en México es cierto que cada vez se avanza más en la apertura de datos, sin embargo todavía falta mucho. Entonces hay información que nosotros conseguimos que ya vienen de datos semiabiertos, pero nosotros conseguimos reordenarlos o reutilizarlos de una forma más amable para la gente, que es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Esquim.wiki, que es un portal de datos para mostrar, digamos, cómo funcionan las élites en América Latina, sobre todo en México. Y aquí lo que hacemos es, tenemos un buscador, tenemos más de 4 millones de, 6.3 millones de contratos ahora, hicimos una nueva actualización en mayo de este año, y tenemos más de 6 millones de contratos, y bueno, empresas, instituciones, personas localizadas. Entonces, por ejemplo, podemos ir al buscador y aquí encontramos contratos. Esta información es información pública, es información que el gobierno mexicano libera, pero lo hace en un portal horrible donde nadie puede encontrar nada. Y lo que nosotros hacemos es tomar diferentes fuentes, como esta de Compranet, que es donde se ponen las compras públicas, o CompraSims, que es donde es lo más reciente que sacamos, que son compras de medicamentos e insumos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también otros portales que reportan compras. Nosotros lo estandarizamos con el estándar de datos abiertos de compras, o CDS, y digamos lo presentamos de una forma pues mucho más amigable y mucho más útil para la gente, ¿no? Entonces se pueden buscar contratos, instituciones, personas o empresas, y todo esto se puede bajar después en un CSV, ¿no? O en un JSON. La visión de hacer esto no es solamente tener los datos por tenerlos, sino esta idea de poder ayudar a que el acceso a la información se equilibre, y con eso se equilibren también los pesos del poder, ¿no? En México y en América Latina. Creemos que entre más gente tenga información accesible, fácil de usar, que se pueda entender, pues podrán tomar decisiones distintas que beneficien mayormente a un buen bien público sobre un bien privado, ¿no? Que es lo que actualmente pasa. Entonces, acá tengo algunos ejemplos de qué hacemos con estos datos, ¿no? Pues hacemos algunos proyectos, ya les decía, reportajes básicos que sacamos una vez a la semana, cada 2 semanas, pero también tenemos proyectos de mediano y largo plazo, por ejemplo, todos los contratos, que por cierto, este proyecto ganó el Sigma Awards el año pasado en innovación. Íbamos a ir, bueno, algunos del equipo iban a ir a recoger el premio en Europa, y pues llegó la pandemia, nos quedamos un poco frustrados, pero con mucha felicidad de que ganamos el Sigma. Y lo que hicimos acá fue precisamente sacar 3.8 millones de contratos y analizarlos, cómo estaba comprando el gobierno mexicano. Encontramos un montón de malas prácticas, y lo que hicimos fue una evaluación a través de 25 algoritmos que miden esto básicamente, ¿no? La transparencia, la temporalidad, la competitividad, la trazabilidad y la confiabilidad de los contratos. Ahí siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Cada vez que voy cambiando a proyecto o que abro un enlace se ve. Sí, lo vemos. Okay, se ve perfecto. Qué bueno, que luego me pasa que me quedo en la presentación y no se abre ningún enlace. Y entonces lo que hicimos acá fue, digamos, evaluar cada contrato, pero evaluar también a las instituciones públicas que hacen las contrataciones y decirle y asignarles un puntaje, ¿no? Eso con la intención de que se mejoren las compras públicas en México, pero también obviamente de hacer historias periodísticas, ¿no? Entonces, digamos, los datos están ahí, y luego lo que hacemos a través del periodismo de investigación
pues resulta en estas cosas, ¿no? En reportajes que también tienen un impacto o que también sirven de algo. Luego tenemos, por ejemplo, Mujeres en la Bolsa, que además esto también participó la Nación Data, que somos grandes aliados de la Nación Data, en Mujeres en la Bolsa, en la Red Palta, en otros proyectos. Y acá, por ejemplo, lo que hicimos fue medir o contabilizar cuántas mujeres y cuántos hombres hay en los consejos de administración de las empresas que cotizan en las bolsas de 15, en los mercados bursátiles de 15 países de América Latina y España. Obviamente lo que encontramos pues no es casi ninguna sorpresa, ¿no? Pero tenemos a 2.767 consejeras contra 18.236 consejeros. Esos son personas, pero también contabilizamos los asientos que ocupan, porque lo que pasa muchas veces en esos espacios de élite precisamente es que algunas mujeres brillan y ellas ocupan todos los espacios, ¿no? En lugar de que se abran nuevos espacios para nuevas mujeres. No necesariamente, no, aunque este proyecto lo sacamos el 8 de marzo, no es necesariamente una cosa de decir, pues es que las mujeres llegan y entonces son espacios feministas. No, no se vuelven espacios feministas, ni se vuelven espacios de sororidad, porque claro que hay una cosa mucho más de lógicas de élite detrás, ¿no? Y entonces ahí lo que hicimos fue, hablando de datos, pues nosotros desde Poder scrapeamos las bases de datos, más bien las bolsas de todos los países, estos 15 países, 16 países, y armamos una mega base de datos. Yo no sé si ahí Florencia le tocó ver, yo creo que, no estoy segura si le tocó ver esta base de datos, pero era una base de datos enorme. Ya, Romina y Flor. Romy y Flor. La otra Flor. La otra Flor, Florencia Altuve. Sí, bueno, era una base de datos enorme y lo que hicimos, este proyecto lo sacamos 2 veces, en 2019 y 2020. Entonces, en 2019 fue un trabajo mucho más grande para los aliados y para nosotros, porque se tenían que, digamos, poner femenino o masculino, hombre o mujer era, en cada nombre de cada país, ¿no? Eso fue lo que le pedimos a los aliados. Cuando nos regresaron los datos, entonces empezamos a sacar cálculos como locos, precisamente para sacar este tipo de información. Luego en la segunda edición, que es esta, le dimos digamos, una visión ahora sí un poco más de feminista o de género, y hicimos una comparativa, por ejemplo, entre Mujeres en la Bolsa y ministerios de América Latina, ¿no? Como los espacios privados son todavía mucho más machistas y mucho menos accesibles para las mujeres, ¿no? Porque a nivel público, pues los gobiernos mismos empujan porque haya esta equidad. Sin embargo, a nivel privado, esto parece que son espacios todavía que nadie puede tocar. Y hablamos además también de cómo es la realidad para las mujeres, para las personas LGBT, personas trans, personas homosexuales, ¿no? Y cómo les es más difícil llegar a este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, eso lo hicimos, y luego cada medio hacía su investigación o su reportaje con los datos, ¿no? Y eso es básicamente como lo que fuimos contando. Acá es importante decir que los datos fueron un reto muy importante, sobre todo para la segunda edición, porque ampliamos los países, ampliamos además las bolsas. No todos los países tienen una sola bolsa, en algunos países tienen más de una, entonces fuimos contando y contando más datos, y tuvimos que estandarizar los datos. No en todos lados se llama igual las cosas, y creo que ese es el tema con los datos, ¿no? Pero precisamente cuando uno llega y descubre cómo puede estandarizar y homogeneizar los datos, entonces las cosas medio que empiezan a fluir un poco más, porque nos dan narrativas en común. Que justo eso es lo que hicimos con Red Palta, ahora les voy a contar. Y bueno, los datos también, evidentemente, en emergencias sanitarias como la COVID-19, pues están ahí, ¿no? Para nosotros era bastante obvio lo que queríamos hacer. Ya he tenido una experiencia muy grande en qué hacemos con contratos en México. Dijimos, ok, investiguemos qué onda con los contratos para la pandemia, ¿no? La cosa es que en México no están haciendo, a nivel federal, no están diciendo qué es para COVID y qué no. Entonces lo que hicimos fue nosotros hacer un diccionario enorme de palabras entre nosotros y Serendipia, que es un medio también acá en México, y básicamente nos pusimos a pensar qué palabras
eran las que podíamos usar para identificar estas compras desde Compranet. Y con toda nuestra experiencia ya navegando Compranet para quienes que en .wiki, pues llegamos a un montón de palabras y algoritmos para sacar estos datos y estos contratos, ¿no? Y entonces esto lo actualizamos cada semana ahora y encontramos esto, pero también además metimos datos que obtuvimos a través de solicitudes de información pública. Muchísimos contratos que evidentemente por la emergencia no se estaban reportando en Compranet y nosotros hicimos como más de 600 solicitudes de información y revisamos y vimos que contratos no estaban ahí, lo cual también fue un reto porque los identificadores únicos no siempre vienen igual en papel, porque además nos los dieron en papel muchas instituciones. Y claro, ahí tuvimos que hacer a mano nuestra base de datos y no siempre el identificador único coincidía con aquel de Compranet. Pero bueno, encontramos la forma, la analista de datos, la verdad, ahí hizo un trabajo gigante, ella, Keletsu Aspra, y encontramos la forma de identificar esto junto con Serendipia. Y luego entonces viene la parte de hacer las investigaciones, ¿no? Y encontrar por ejemplo, cuánto dinero va para la COVID, pero también encontramos un montón de opacidad, obviamente, encontramos qué tipo de proceso se hizo para los contratos, por ejemplo, 94.58% del gasto se hizo en adjudicación directa, que estaba permitido por la emergencia sanitaria en México, pero a 1 año y medio de esto se sigue haciendo por adjudicación directa, como si no se hubiera aprendido ya algo, ¿no?, de la pandemia. Encontramos obviamente sobreprecios, encontramos empresas que eran nuevas y que ni siquiera tenían un historial de compras del gobierno o que ni siquiera tenían un objeto social relativo a salud o a medicinas o a insumos médicos y ganaban contratos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, encontramos uno de los contratos para la compra de vacunas de AstraZeneca, que había pasado ahí desapercibido y alguien lo subió en Compranet porque creemos que fue un error y lo encontramos gracias precisamente a esta búsqueda que hacemos de contratos y esta revisión de los datos, ¿no? De pronto a Keletsu le saltó como de, aquí hay algo, este dato está disparando precisamente porque era muchísimo dinero, está disparando todo y de pronto una institución del gobierno que no había salido nunca, o sea, que no habíamos identificado como una de las mayores compradoras, se volvió la compradora número 1. Y entonces nos pusimos a investigar y precisamente es que era este contrato de AstraZeneca. Que no venía el contrato, por cierto, hablando de datos cerrados, ¿no? Venía solamente unos datos en un Excel que suben ellos, una base de datos que suben con alguna información, pero no venía el enlace de la compra, ni el PDF, ni nada. Ya después lo tuvimos que investigar por otro lado. Luego, por ejemplo, tenemos el proyecto más reciente, que estamos súper orgullosas de él, Salud, Dinero y Corrupción, que lo que hicimos fue revisar más de 2 millones de compras, creo, entre 2008 y 2018 del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto más grande de salud pública en México, y encontramos que 18,000 millones de pesos se fue en sobrecosto entre 2008 y 2018. La única razón por la que no pudimos hacer 2019 a 2021 es porque el gobierno actual retiró estos datos o dejó de publicar los datos con el mismo detalle que lo hacían antes. Entonces no podíamos saber, no sé, precio unitario, cantidad, unidad de compra, cosas así, que nos permitieron hacer a nosotros nuestro cálculo de sobrecosto, ¿no? Igual ahí yo creo que, como decía Sandra, el tema de matemáticas y datos, pues sí, está súper relacionado. Acá, la verdad, quienes hicieron el trabajo de sobrecosto fueron Fernando Masdorf y Martín Cislican, que son el coordinador de tecnología y el programador backend, y también Keletsu Aspra, pero, o sea, ellos inventaron la forma, una metodología para poder medir sobrecosto, ¿no? Y la verdad que fue uno de los temas que más reto nos presentó, porque no queríamos hacer algo mal, ¿no? Y acusar a alguien de algo o tener una cifra que no era la realidad y que alguien pudiera decirnos, no, esto está mal hecho, ¿no? Entonces nos tardamos mucho, además de que bajar los datos, interpretar los datos en sí mismo era algo complicado.
Y aquí hay una invitación como de, o una, sí, como una recomendación, ¿no? Cuando como periodistas decimos, vamos a investigar algo, vamos a meternos a los datos de algo, la realidad es que nunca, a priori, sabemos nada del tema, ¿no? O casi nunca sabemos nada del tema. Y en este caso fue salud. Antes de esto, claro que habíamos hecho trabajo de COVID, de compras de la pandemia, también teníamos otro trabajo que se llama Vivir con VIH, donde revisábamos las compras antirretrovirales. En América Latina también hicimos esa parte, pero lo cierto es que este era un tema mucho más grande de salud, ¿no? Era mucho más ambicioso. Entonces, en el camino, creo que una buena recomendación es cuando estamos viendo datos de los que no somos expertas, tenemos que buscar expertos para que nos ayuden o expertas para que nos ayuden a identificar y a leer qué estamos viendo, ¿no? Porque nosotros podemos entender una cosa que desde nuestro conocimiento no es real, ¿no? Entonces aquí tuvimos el apoyo de otra organización que se llama Nosotros, precisamente que se dedican a medir desabasto en México, y nos acercamos a un montón de gente experta para preguntarle si lo que estábamos interpretando era verdad o no, ¿no? Y ahí fue otra vez el reto de a veces tener que dar pasos para atrás, ¿no? O sea, los datos en sí mismos no son, o sea, uno puede creer que son algo frío, ¿no? El dato es el dato y lo que nos está diciendo es verdad, pero siempre hay un factor de interpretación. Entonces ahí siempre puede haber un error porque somos humanos y es normal, ¿no? Pero entonces uno siempre tiene que ir hacia atrás y volver a hacer los pasos para ver si realmente los datos que estamos encontrando son lo que estamos interpretando o no. Creo que eso es muy importante de decir, ¿no? No es que desconfiemos de los datos, como desconfiamos de una fuente, por ejemplo, pero hay que darle el mismo valor y la misma confianza al dato, ¿no? Y saber que somos humanos y que estamos interpretando al final del día esos datos. Entonces, bueno, en este proyecto, pues eso, encontramos un montón de sobrecosto que además se suma al desabasto que hay ahora por el nuevo gobierno y por un nuevo esquema de compras y obviamente por la pandemia también. Y, por ejemplo, acá a nosotros nos parecía súper importante decir cómo habíamos calculado el sobrecosto, ¿no? Y entonces aquí hicimos unos pequeños párrafos que seguramente para quienes no se dedican a datos o quienes no están tan metidos en el tema de salud, pues se pueden saltar esta parte e irse para abajo, ¿no? Pero creo que cuando estamos trabajando con datos y sobre todo cuando estamos haciendo metodologías que nadie antes había hecho, es muy importante y decirle a los lectores cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, por respeto a ellos y por seguir una política de datos abiertos otra vez, ¿no? Si nosotros desde sociedad civil, desde poder, estamos pidiendo que cada vez se abran más datos y en América Latina lo hacen un montón de organizaciones y de medios, pues lo mejor que podemos hacer desde el periodismo de datos es precisamente dejarles saber a los usuarios cómo sacamos esa información y ponerlas a su disposición, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hicimos bueno, acá tenemos una metodología que es larguísima, por ejemplo, habrá quien llegue a leerla, habrá quien no, pero es importante tenerla. Y ahí, por ejemplo, nosotros hicimos unos paneles de esto, por ejemplo, unos tableros, igual, tableros de datos para investigar estados en este caso, pero también para periodistas, por ejemplo, nosotros estamos abriendo nuestros datos específicamente para periodistas para que ellos puedan hacer sus historias. Aquí trabajamos con algunos aliados en México, locales, pero esto lo basamos nosotros en Kibana, que es una herramienta de Elasticsearch, y tenemos un tablero para periodistas y ahora estamos abriendo la información para que ellos y ellas puedan tomar un taller y hacer sus propias historias, ¿no? Porque además nos parece que lo que les decía al principio, los datos y nos permiten entenderlos, pero también reutilizarlos y ponerlos a disposición de otras personas, ¿no? Para equilibrar el acceso a la información también. Entonces, por ejemplo, esto lo puede ver cualquier persona y puede buscar cosas, buscar por estado, medicinas, compras y sobrecosto, obviamente. Y, ok, eso. Y bueno, hablando regionalmente de por qué hacemos periodismo de datos regionalmente. Creo que ahí Flor y Sandra tienen muchísima más experiencia que yo, pero desde Poder sí que tenemos mucha experiencia en hacer eso. Por ejemplo, hay temas que nos enlazan fácilmente con América Latina, ¿no? Que nos hermanan.
A pesar de que México de pronto parecería que estamos como, no estamos ahí en Latinoamérica, pues sí estamos, o sea, al final socialmente, económicamente estamos mucho más cerca a Latinoamérica de lo que creemos, ¿no? Y creo que es fácil en estos momentos que ya ha avanzado el tema de trabajar regionalmente, de abrir datos, de tener visiones compartidas, ¿no? En cuanto al periodismo de investigación y al periodismo de datos, es fácil encontrar aliados naturales, como la Nación Data, ¿no? Como Ojo Público, como Ojo con mi Pisto, quienes conforman la Red Palta. Y encontramos esas visiones como compartidas sobre democracia, rendición de cuentas, equilibrio del poder a través de la información. Entonces, por ejemplo, con la Red Palta, más o menos así es como nace, ¿no? Como son un grupo de periodistas, básicamente, que encuentran que tienen visiones compartidas sobre cómo hay que tratar o cómo hay que contar y reportear ciertos temas. Y entonces, por ejemplo, con la Red Palta algo que hacemos mucho es investigar compras públicas en torno a temáticas variadas, como programas sociales, por ejemplo, la compra de leche, ¿no? Desde programas sociales en nuestros países, pero también temas de salud pública en emergencias sanitarias como la COVID-19. Y entonces, por ejemplo, ahora, desde hace año y cacho que empezó la pandemia, hemos hecho varias entregas de la compra de pandemia, las compras de la pandemia. Por ejemplo, contamos cómo se compraron las vacunas a través de beneficios legales y tributarios para las farmacéuticas, ¿no? Pero hay algunos reportajes que tienen mucho más un elemento de datos. O sea, a ver, esto tiene, el de vacunas tuvo el elemento de datos al momento de estandarizar la información, ¿no? O sea, si estamos hablando de que los datos no tiene que ser algo masivo, pero vamos a tener que usar una hoja de cálculos para estandarizar información, tiene su elemento de datos. Pero hay uno, el de, mascarillas con sobreprecios, que fue datos así a full. Todos tuvimos que meternos a nuestros portales de compras en nuestros países o pedir por solicitudes de información pública las compras de la pandemia que se habían hecho hasta ese momento y básicamente vaciar cada quien en una base de datos misma, todos vaciar la información de los contratos que íbamos encontrando. Para México, por ejemplo, significó abrir PDFs e ir investigando, e ir buscando la unidad de compra, el precio unitario, la característica o descripción del producto, ¿no? La fecha y poner todo eso, la empresa, etcétera. Fue un trabajo muy grande, en ese momento no eran tantas compras, pero fueron muchas compras igual. Para otros países como Guatemala, por ejemplo, Guatecompras sí tiene estos elementos de detalle de la compra de los contratos, entonces no fue tanto por ahí, pero no se estaba reportando tanto, entonces tuvieron que pedir por acceso a la información pública un montón de contratos y tuvieron que revisarlos a mano igual. Y lo que hicimos fue armar primero una base muy grande y poner categorías de cada uno de los productos, ¿no? No importaba si eran, por ejemplo, mascarillas KN95 o mascarillas tal, todo era mascarilla, o equipo de protección personal, ¿no? Y hacer categorías, digamos, lo más detallada posible para que al final viéramos precisamente en un análisis de datos cuáles eran los datos que se disparaban, cuáles eran los precios que de pronto eran una locura que nuestros países estuvieran pagando. Y ahí entonces entró otro tema de decir, bueno, ok, podemos hablar de sobreprecios, pero la realidad es que la pandemia disparó los precios de todo, en todo el mundo, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una metodología y una investigación de los precios previos antes de la pandemia de algunos productos para saber dónde empezamos a medir sobreprecio y no empezar a medirlo de la nada, ¿no? Porque era normal que se hubieran disparado sus precios. Entonces dijimos, ¿sí? Mil disculpas por la interrupción, estamos en tiempo, no sé si querés cerrar el tema, sí. Y en todo caso lo dejas para las preguntas, cualquier aspecto que quieras ampliar. Sí, de hecho ya estoy por acabar esta parte. Fabuloso. Gracias. Sí. Y entonces hicimos la metodología para decir, ok, hasta aquí es sobreprecio, y lo que podemos decir es que México fue uno de los países que más compró sobreprecio mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de los países fue haciendo esto. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Sobrecosto con mascarillas de la KN95. Esta línea aquí en medio es como el precio promedio, y vemos cada una de las compras que se hizo a sobrecosto.
Sí, bueno, y nada más decir que creemos que el periodismo de datos en proyectos como regionales es importante por esto, es una herramienta. Yo no dejo de decir que el periodismo de datos es una herramienta, no es, no nos hace la historia por sí misma. Creo que siempre es importante decir que tenemos que reportear y tenemos que salir a la calle y tenemos que hablar con gente, ¿no? Pero el periodismo de datos, cuando logramos homogeneizar los datos entre un lugar y otro, entre un tema y otro, nos ayuda a encontrar similitudes y diferencias y entonces desde ahí reportear lo importante en cada país y en la región. Y listo, yo lo dejaré por ahí. Muchísimas gracias, Claudia, espectacular, y aparte nos das un panorama regional súper valioso, que es una ventaja, una oportunidad que nos da el poder entendernos a lo largo de los países y enfrentar al mismo tiempo desafíos bastante parecidos, corrupción, desde lo ambiental y demás, bueno, hoy por hoy lo sanitario, y poder hacer estos esfuerzos en común de una manera mucho más fácil que incluso en otras regiones. Y esa es la importancia de lo que llamamos periodismo transfronterizo de investigación y de datos. Así que muchísimas gracias. Y ahora abrimos un pequeño espacio para preguntas. Yo voy a aunar algunas preguntas. Algunas fueron para alguna de ustedes en particular, pero yo las voy a ampliar. Por ejemplo, creo que Florencia ya había respondido por el chat algunas de estas cosas, pero por ahí si Sandra y Claudia quieren comentar, todo muy brevemente, si pueden. ¿Qué criterios tienen? Esta la preguntaba Gabriela. ¿Qué criterios, Gabriel, perdón, que se tuvo que... pero es buena la pregunta. ¿Qué criterios tienen a la hora de elegir una nota de periodismo de datos? ¿Qué es lo primero que ven? ¿No? Si pueden comentar. Bueno, en mi caso, siempre me siento interesada porque soy curiosa por naturaleza cuando hay un volumen de datos grande. Probablemente es trabajar con una hipótesis ciega, digamos. No sé lo que voy a encontrar, miro lo que hay. Por ejemplo, en los repositorios de datos abiertos y en las bases de datos internacionales, que bueno, ese trabajo se monitorea semanalmente, estamos viendo todo el tiempo que hay, y obviamente el criterio periodístico tiene mucho que ver, ahí nos ayuda a ver, a mí hay temas que me interesan, que es el gasto público, cómo se gasta el dinero de la gente. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con compras, contrataciones del Estado, me interesa lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, con la evasión fiscal, digamos, hay algunos temas que en periodismo de investigación, todos los que tienen que ver con corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, eso tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con sueldos públicos, es decir, hay un gran conjunto de temas que los periodistas de investigación habitualmente nos sentimos interesados, pero a veces otros están no tan dentro de nuestro foco, como podrían ser las regalías que pagan las empresas mineras. Ahora hay una base de datos bastante interesante sobre ese tema, y yo con cierta frecuencia miro y monitoreo y veo, y obviamente cuando veo algo que me llama la atención, pienso que eso se puede convertir en una hipótesis periodística, pero ahí influye mucho el perfil del periodista, qué temas ha trabajado. Conozco periodistas de datos que se enfocan más en lo económico, más en temas de presupuesto, en variables económicas, inflación, pobreza, otros que se enfocan más en corrupción, como es mi caso. Depende mucho, digamos, también de cada periodista, ¿no? De la formación, de dónde viene, de qué es lo que ha hecho. No sé si eso responde un poco la pregunta. Sí, seguro que sí. Y Claudia, ¿vos querés comentar también por dónde arrancan, qué criterio base tienen para tomar una nota de esta índole? Sí, un poco lo que comenta Sandra, ¿no? O sea, observamos, obviamente creo que la observación es el primer método, ¿no? Que tenemos todos los periodistas. Bueno, Poder se enfoca mucho en temas económicos, en temas financieros, en temas de minería, de extractivas, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, tenemos el primer filtro, que es si es un tema que es relevante para Poder, ¿no? Desde ahí partimos para decir, ok, es relevante, y entonces cómo lo afrontamos. Y lo que hacemos muchas veces es
ponernos un plazo, ¿no? De cuánto vamos a estar investigando esto, si podemos comprobar el primer indicio, digamos, si no tenemos un primer indicio comprobable de lo que estamos viendo, entonces no seguimos por ahí porque no somos tantas personas como para dedicar tanto tiempo a investigar algo que no nos va a llevar a nada, pero si tenemos un primer indicio comprobable, entonces vamos ahí y nos ponemos, digamos, hacemos nuestra agenda con decir, ok, podemos publicarlo en 2 semanas o podemos publicarlo, o es algo que merece más tiempo de reporteo, ¿no? Tomamos en cuenta solicitudes de acceso a la información, por ahí hacían preguntas si el INAI y la ley de acceso a la información es positiva para nosotros. Claro que es positiva, claro que sin ella no podríamos haber hecho ni la mitad de lo que hemos hecho todo este tiempo, y de ahí la importancia de defender ese tipo de sistemas, ¿no? Y entonces ahí vemos si va para algo de más corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Hay veces que tenemos datos que no están muy ordenados, pero los empezamos a ver y decimos, no, esto es algo mucho más grande, ¿no? Y entonces los aguantamos, esperamos y vamos investigando hasta que podemos sacar algo mucho más grande. Por ejemplo, para salud, dinero y corrupción, esa base de datos de donde salen todos los contratos, lo conocíamos desde hace como 2 años, yo creo, y lo estuvimos analizando y trabajando y dando vueltas todo este tiempo hasta que pudimos hacer esto. Pero es por ahí, o sea, que sea interesante para los estándares de poder, que sea interés público, obviamente, y que tengamos tiempo y la capacidad para reportear los temas. Una cosa, Damián, complementando lo que dijo Claudia, yo ahí compartí una serie de enlaces, es una especie de bibliorato digital en una plataforma que se llama LeapBinders, con bases de datos que en algún momento, en los últimos 15 años, he usado, porque son bases de datos públicas que permiten rastrear empresas, bueno, no solamente investigar compañías, sino hay bases de organismos internacionales, como UNESCO, UNICEF, que tienen datos abiertos interesantes. Ahora, también pasa, te decía, un poco complementando lo que dice Claudia, que muchas veces decimos, bueno, a ver qué hay acá, de puro curioso que uno es, y no hay nada, ¿no? Digamos, el valor social de la información tiene peso también, ¿no? Si uno mira los repositorios de datos abiertos que hay como parte de las iniciativas de Open Government, se va a dar cuenta que hay conjuntos de datos, los que yo llamo periodísticamente vacíos, que no tienen relevancia porque no sirven para la gente, sea porque ya hay aplicaciones de noticias, como por ejemplo, ¿dónde están las paradas de colectivos? Ya hay aplicaciones de noticias creadas para eso, entonces ese dataset a mí mucho no me sirve, a menos que en el futuro yo esté investigando no sé, el remozamiento de las paradas de colectivos y necesite la ubicación geográfica para crear un mapa. Pero es cierto que hay una buena parte de información que está en datos abiertos, pero que no necesariamente se convierte en noticia. No sé, Florencia, vos creo que esto de por dónde arrancar o qué criterios tienen en La Nación Data ya lo respondiste, pero no sé si querés hacer algún comentario. Creo que lo que dijeron las chicas está completísimo. Bien. Ahí me pregunta alguien, Damián, ¿cómo se puede en el caso de los medios tradicionales sortear los intereses empresariales cuando se analizan datos que quizás los pueden perjudicar? No sé a qué se refiere con medios tradicionales, porque este tipo de periodismo está pensado para el entorno digital. No sé si tradicionales se refiere a la gráfica. Por supuesto tiene un correlato con la gráfica, pero no es lo mismo, el producto está pensado para los entornos digitales. ¿Sabes qué, Sandra? Creo que se refiere a los medios más conocidos, claro, Infobae, La Nación, Clarín. Bueno, particularmente, voy a hablar por el caso que me toca a mí, particularmente nunca tuvimos un conflicto de interés. Los datos tienen una fuerza enorme porque están documentados, ¿sí? No es lo que dijo una fuente sobre un funcionario, trasciende el poder de la fuente oral, hay una base de datos, hay un conjunto de datos que está contando una noticia. Imagino que sería dificilísimo para un editor o para un empresario decirle que no a eso. Personalmente,
en los 2 años y medio que llevo en Infobae, perdón, nunca me pasó de que el producto periodístico entre en colisión con la línea editorial, porque además Infobae, por la característica que tiene, no sé si se dieron cuenta, ahí hay periodistas trabajando con muchas líneas diferentes, con muchas líneas de pensamiento diferentes. Encuentro que es un espacio muy pluralista desde ese punto de vista. Yo venía de trabajar de otra compañía, en Artear, que era un canal de televisión de la compañía Artear, el Canal 7 acá de Bahía Blanca, y sí he tenido problemas a la hora de trabajar algunos temas, especialmente que tienen que ver con anunciantes, sí he tenido ese problema, pero afortunadamente en Infobae no lo tuve. Florencia, vos si querés comentar algo de esto. Yo me acuerdo que cuando salió una de estas investigaciones de ICIJ, habían encontrado a uno de los dueños de La Nación, Me acuerdo. que era porque habían vendido una empresa de remate, creo, que habían vendido las acciones de remate y se las habían pagado o sea, por ahí, creo que fue por ahí, ¿no? Y se hizo una aclaración Sí. ¿Fue Uno de los accionistas de La Nación aparecía en una de las filtraciones, y si la memoria no me falla... Porque una empresa llamaba Navent, creo, había comprado acciones y lo pagaba así con esa transferencia, digamos, algo así. No me acuerdo exactamente, pero sé que que fue una nota que se publicó. Una nota que se publicó, yo no estaba en ese momento, yo entré en la segunda etapa de Panama Papers, no estaba yo en ese momento, pero sí lo recuerdo de que se había publicado, y de hecho en el equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuando chequeamos a ver quién aparece, armamos listas enormes, pero enormes, y por supuesto incluimos a los dueños de los medios de comunicación. Se trabaja con esa filosofía, digamos. No, hasta nuestros nombres están en la lista, no queda nada afuera. Quiero decir que por lo menos en el grupo de trabajo en el que participamos con todos los trabajos del consorcio, yo me siento contenta porque trabajamos con mucha honestidad intelectual, no se esconde nada ahí. Damián, ¿puedo Buenísimo. preguntar? Sí, dale, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta a las tres en general. En el último año y pico, con el tema de la pandemia, bueno, la carga de datos oficiales, uno da por sentado que tiene cierta certeza o no. ¿Qué juega en los grupos y fundamentalmente con la línea editorial? Porque en cada grupo que se trabaja se sigue una línea editorial, como decía Sandra. ¿Qué juega en el grupo a la hora de hacer un relevamiento en encontrar una noticia? Por ejemplo, doy un ejemplo. Si uno hace un gráfico y hace una nota sobre, por ejemplo, el grado de vacunación, y el título es a 1 año y medio de la pandemia y a 6 meses de empezar con las vacunas, el 30% de la población aún no está vacunada y el 50% no recibió la segunda dosis. ¿No se corre el riesgo en estos casos de horadar la credibilidad? Lo digo en este momento que es crítico, ¿no? Porque los últimos informes que he visto en la mayoría de los portales y de etapa de los diarios tienen que ver con la pandemia, con la compra de insumos, con la compra de vacunas. Hago esta pregunta porque, digo, ¿se les juega en algún momento alguna cuestión, digamos, ética a la hora de hacer ese reglamento? Porque los datos están, sí, obviamente que están, pero también uno puede titular y armar la nota de acuerdo a las circunstancias, me refiero a que se juega en todo, ¿no? La pandemia ha dejado descubierto el tema de la política, el negocio, los comercios, la farmacéutica. Digo, a la hora de hacerlo, se les juega de ser lo más estricto posible para no dar esta sensación que hay a nivel mundial de que cualquier cosa que se diga horada la credibilidad sobre la vacunación o las políticas de Estado, todo ese tipo de situaciones. Es muy buena la pregunta. Si vos me preguntás si los datos son confiables, son los datos de Nación.
el otro día alguien me preguntaba, pero Sandra, estos datos, mira, estos son los datos. Si no te gustan, no tengo otros. No tengo otros con qué contrastarlo en pandemia. No hay otra fuente de información. Está la data de Nación, que no es solamente el parte de situación, el parte de la sala de situación todos los días, que ese se carga manual, nosotros cargamos manualmente todos los días por fecha de notificación. Pero después está la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, que es un archivo enorme, gigantesco, que tiene más de 400 millones de celdas, que ahí está cada caso está por fecha de diagnóstico, por fecha de inicio de síntomas, por fecha de fallecimiento, por lugar de residencia, digamos, hay un montón de información que se puede procesar. Las unidades de datos están compuestas por periodistas de investigación, pero básicamente son cuadros técnicos. Si vos analizás el trabajo de la mayoría de las unidades de datos en todo el mundo, no están atravesadas por la grieta, ¿sí? Y esto pasa en otras partes del mundo donde me ha tocado ir a capacitar periodistas en momentos muy políticos muy difíciles. Te pongo el caso de Venezuela, ¿sí? Donde uno lo que ve ahí es una fortaleza enorme en la honestidad intelectual, porque es cierto que los datos se pueden manipular, por eso es tan difícil conseguir periodistas de datos, porque vos programadores podés encontrar, mineros de datos puedes encontrar, expertos en visualización de datos puedes encontrar. Ahora, periodistas de datos no es tan sencillo encontrar. Y en especial periodistas de datos que manejen, que trabajen con una mirada aséptica, ¿no? Abstrayéndose de las cuestiones políticas y concentrándose en los indicadores como deben ser. Y te pongo un ejemplo. Hay un portal que se llama Our World in Data, que muchas veces se lo usa y te dicen, hoy, escucha bien, hoy en muertos por millón de habitantes, Argentina está primera. Me niego a usar ese indicador. Primero, pues es un indicador efímero, un indicador que se agota a las 24 horas. Hoy, con los 700 y pico de casos que se notificaron hoy, probablemente Argentina esté entre los primeros 3 muertos por millón del día. Pero ¿cómo voy a comparar en una lista de 150 países el dato de hoy de Argentina, que estamos atravesando la segunda ola, y una segunda ola muy vertiginosa, con otros países que ya pasaron la segunda ola y pasaron la tercera? Entonces, ese indicador no es válido, no por lo menos en términos comunicacionales. Puede analizarse en un estudio académico o en otros ámbitos, pero en materia de comunicación periodística, no, porque es confundir, es alertar, y es, digamos, las variaciones porcentuales y los indicadores epidemiológicos se analizan o bien de manera acumulada con relación a las bases poblacionales para poder comparar entre países, o las tendencias de 14 días. Digamos, 14 días, últimos 14 días con los 14 días anteriores. Así se consolida una tendencia. Por eso es tan importante que, como dijo Claudia, con los datos no alcanza, tenés que ir a una fuente. Y nosotros estamos constantemente hablando con epidemiólogos, hablando con académicos, y no solamente de un lado, del otro. Me refiero que si hablamos con los de Nación, hablamos con los de provincia, hablamos con los de ciudad, porque es la mejor manera que nos ayuden a ver las cosas con más claridad. ¿Cómo presentamos la información? El ejemplo más claro, el gobierno hizo un análisis del descenso de los nuevos casos. ¿Y qué hizo? En vez de informar provincia por provincia, agrupó todo en AMBA, dijo AMBA y después por regiones, Cuyo, NOA, digamos, el norte, el Cuyo, el sur, y dijo, está bajando en todas. Y la verdad es que no es así, no está bajando en todas. Si vos empezás a analizar los últimos 14 días contra los 14 días previos, vas a ver que los descensos se dan entre 12 y 14 provincias, dependiendo el lapso, pero no en todas, en otras sigue subiendo. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que con mucha honestidad intelectual, con mucha humildad, o sea, dando por cierto que no sabemos nada, que estamos aprendiendo todo el tiempo, y preguntándole a los que saben, ¿no? Para contrastar eso. Pero el de pandemia, sin duda, y la pregunta me pareció súper interesante, es uno de los mayores desafíos
en la carrera de cualquier periodista de datos. No sé si eso respondió un poco la pregunta. Florencia, Claudia, Sí, ¿quieren decir algo? Me pareció, además, un disparador. Voy a dejar que hable la chica, pero sí, además un disparador de preguntas. Pero, sí, tenemos 3 minutos, porque a las 8 muy bien, Sandra. se vuelve calabaza el Zoom. Eso. Sí, nosotros tenemos discrepancia de datos entre lo que te dicen las provincias y lo que dice Nación, y nos llegan mails o lo que dijeron de tal municipalidad, y bueno, nosotros le contestamos que es lo que estamos tomando como fuente Nación, ¿viste? Aunque es la fuente que estamos tomando. Y a veces, si querés, hay escándalo numérico entre lo que está, escándalo, ¿no? En vez de escándalo jurídico, escándalo numérico entre lo que dice la provincia, si entras al Facebook de la provincia, del gobierno, con lo que dice Nación. Pero fue una decisión editorial esa, ¿sí? O sea, de seguir la información de Nación. Yo, bien, Damián, bien. solo agregaría que, o sea, que coincido totalmente con lo que dicen Flor y lo que dicen Sandra, sobre todo en momento de pandemia es súper difícil, ¿no? Como saber si los datos son los datos o qué, pero entonces creo que lo que siempre se debe hacer es decir dónde está la fuente, de quién vienen estos datos, ¿no? Y la responsabilidad está ahí. Algo que nos pasa mucho en Quién es Quién Wiki, por ejemplo, es que pues son datos abiertos, son datos públicos que estamos reutilizando, ¿no? Y siempre todo el tiempo ponemos el disclaimer de que esos datos no los inventamos nosotros, vienen de un lado oficial, y si hay algún reclamo es a ese lado oficial donde se tiene que reclamar. Eso, y decir que, claro que en los casos donde los datos sirvan para fomentar discursos de odio, desinformación, etcétera, no, o sea, jamás se van a usar ahí, ¿no? Creo que ahí está como el punto ético y el límite ético para nosotros como periodistas de datos. Y lo demás en pandemia siempre hay que, y en todo siempre, todo el tiempo hay que decir de dónde vienen los datos y además explicar cómo es que se están liberando los datos, ¿no? En México hay un montón de discrepancias todo el tiempo porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra, pero un poco como dice Sandra, ¿no? Pues así es lo que hay y no tengo otros datos en este caso, ¿no? Gracias, Claudia. Bueno, hay varias preguntas más, e incluso hay una pregunta que se refiere a cómo las pueden contactar estudiantes interesados en esto de ahondar y pensar y consultar sobre el periodismo de datos, ustedes que son grandes referentes de la región. ¿Algún contacto que puedan pasar por el chat, ya sea un email, sí, un Twitter o algo? Me pueden escribir por Twitter. Sí, a mí también. Tengo los mensajes abiertos, o si no me mandan un @, porque yo en Twitter les puedo contestar rápido, con errores de tipeo, a las 3 de la mañana cuando me dio insomnio. Un mail es mucho más formal, ¿sí? Ahí con la firma de la Nación, viendo cómo pongo. En cambio, por Twitter es como te contesto rápido un WhatsApp. Como si fuera un mensaje rápido, puedo contestar informal. Por Twitter está bien. Genial, sí. Genial. Bueno, y ahí en el chat están saludando al panel y agradeciendo. Y bueno, estamos hablando, hay otras preguntas, pero pueden contactarlas y las sacan, se sacan la duda, quiero decir. Y yo quiero cerrar con esto. Infinitas gracias, Florencia, Claudia, Sandra, a todos y todas las y los estudiantes que vinieron, a periodistas, colegas, que vinieron porque les interesó escucharlas también, aunque no son del ámbito de la UNDAV. Esta es una charla abierta. Así que bueno, infinitas gracias y seguimos conectados, conectadas. Y invito a todos y todas a que visiten datosundab.com.ar porque ahí van a poder conocer los trabajos de las y los estudiantes de la materia de periodismo de datos, de la licenciatura en periodismo y el ciclo complementario curricular de periodismo de la UNDAV. Mil gracias. No tengo nada más para decir. Gracias. Aplauso.